Hay un momento que sin duda quedará en la historia. A las 19:06 del 13 de marzo del 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio era ungido como el Papa número 266 de la Iglesia. Se convirtió así en el primer pontífice argentino, en el primero de origen americano, en el primero en tener el español como lengua materna y en el primer jesuita en ser el máximo monarca del catolicismo. Desde el minuto 1, mostrando su impronta latina, ya como Francisco, puso en evidencia dos cuestiones, una hacia afuera y otra hacia adentro de la Iglesia. Por un lado, siguió demostrando su sensibilidad hacia las cuestiones sociales, las injusticias, las guerras, las miserias humanas. Pero por otro lado, comenzó al menos desde la retórica un intento de proceso de cambio de la misma Iglesia, de sus incoherencias, de sus ausencias, de sus cegueras, de sus lejanías con el pueblo y hasta de sus delitos, como los abusos o el lavado de dinero. ¿Será esta una revolución de la Iglesia? Cambiar toda una estructura de siglos no se hace de un día para el otro, está claro. Pero, ¿qué repercusiones reales tuvo en el llano este nuevo gobierno de la Iglesia? ¿Qué pasó en lo concreto de la vida de las parroquias, de las capillas, de las obras eclesiales? ¿Qué cambió en la rutina de los fieles? Y entonces, ¿qué pasó con el mensaje de Francisco en la dinámica religiosa de Río Tercero? Usted sacará sus propias conclusiones. Exponemos algunos hechos ocurridos en nuestra ciudad. En estos últimos años ha sido muy importante la cantidad de sacerdotes que renunciaron a su ministerio y dejaron los hábitos. De hecho, hace un tiempo se advertía que en una década en Río Tercero, 8 de cada 10 curas habían decidido dejar de serlo. Más allá de los motivos particulares en cada caso, esto genera otra situación, que es la ausencia de pastores en las diferentes comunidades parroquiales y la consecuente sobrecarga a los que están, lo cual reduce la calidad y la cantidad del servicio espiritual. También en los últimos años se sucedieron situaciones poco aclaradas en las dos instituciones educativas que tiene el Obispado de Villa María en la ciudad, que no solo son colegios, sino también empresas con un importante manejo de dinero. Allí se habló de diferentes rumores y versiones, en algunos casos rozando cuestiones de legalidad nunca explicados en detalle por las autoridades eclesiales. El premio o el castigo, depende de cómo se lo vea, fue el desplazamiento o el traslado. Y a esto se sumó la dolorosa ida de los salesianos de la ciudad después de 50 años de acción pastoral y social en Río Tercero, por falta de sacerdotes que pudieran estar en el centro juvenil poniendo en evidencia las crisis vocacionales y dejando heridas profundas, aunque hasta ahora minimizadas. En el medio, con excepciones claro, aunque muy aisladas, hay percepciones que no cambiaron dentro de la Iglesia como estructura jerárquica, rígida y conservadora. El sacerdote sigue siendo alguien incuestionable, pase lo que pase y haga lo que haga. Hay dueños dentro de las iglesias, en las parroquias, en las capillas, en los movimientos, en las asociaciones. El ecumenismo es solo un bello eslogan por ahora. La educación religiosa sigue siendo arcaica, desvinculada de la realidad y hasta a veces un mero trámite. Las devociones siguen teniendo mucho de superstición o de magia. Los seminarios están cada vez más vacíos y la formación que se imparte es muy solitaria. La Iglesia es desde siempre una institución con mucho poder e influencias en lo político, en lo económico, en lo financiero. Hay acumulación de riquezas, muchas veces evidentes, muchas veces negadas, muchas veces justificadas con excusas. Hay ostentación de bienes, de lujos, de privilegios. Sigue habiendo casos de abusos de menores, de corrupción, de hijos ocultados o no reconocidos, de relaciones de pareja a pesar del celibato o la castidad. Y todo bien barrido debajo de la alfombra. Sigue habiendo impunidad, a veces desde adentro, a veces desde afuera. Los fieles muchas veces avalan situaciones poco santas bajo el argumento de somos todos pecadores, o si das a conocer esto, estarías atacando a la Iglesia. La estructura clerical sigue siendo más una tarea de escritorio que de embarrarse en el llano. Contrastemos estos hechos con frases del Papa Francisco. La hipocresía es el lenguaje de los corruptos, pecadores sí, corruptos no. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres? Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle. El dinero debe servir, no gobernar. Cuando la iglesia es tibia, está cerrada en sí misma y comercia con los fieles. Entonces, no está al servicio, sino que se sirve de los otros. No se puede cobrar por los sacramentos, la salvación no tiene precio, ni se puede pagar con dinero. Cobrar es un pecado. Le pido a los fieles que denuncien si llegan a ver en las iglesias una lista de precios.
No puedes hacer ofrendas a la iglesia a costa de la injusticia que haces con tus empleados. Es un pecado gravísimo, por ejemplo, pagarles en negro o un salario injusto o no pagarles la jubilación. Es triste ver a sacerdotes y obispos apegados al dinero. No lo decimos nosotros, lo dice el Papa. Y le renovamos la propuesta, saque usted sus propias condiciones. Sin duda hay mucho por hacer, pero la mayoría de los cambios que necesita la Iglesia, según su mismo jefe, se basan en revertir actitudes y en asumir sinceramente las miserias de siglos. Una excusa muy escuchada es, somos todos pecadores y humanos, por eso nos podemos equivocar. Y es cierto, pero acá se trata de todo un sistema, toda una estructura que debe ser revisada con humildad y sinceridad. A la Iglesia no le gusta que le muestren sus bajezas e intenta evitar todo tipo de cuestionamiento. Pero en este caso provienen del mismísimo Papa, entonces al menos en público no se lo puede contradecir, aunque puertas para adentro cada uno haga lo contrario. Les cuento algo de la cocina del programa. Desde hace unos meses estuvimos intentando con la producción hacer una nota con el obispo de la diócesis de Villa María para hablar de todas estas cuestiones. Después de varias insistencias, la escueta respuesta telefónica fue: por el momento, Monseñor no dará explicaciones. Dios los bendiga. Y ya sabemos que ese por el momento puede durar meses, años, siglos, o sea, nada ha cambiado. Entonces aquella apertura que pregona Francisco, al menos en este caso, no es tal. Sigue siendo una iglesia cerrada en su acceso, en su estructura, en su claridad y en sus explicaciones. Y encima, con jerarquías aún inalcanzables para el común de los mortales. Decir todo esto sobre la iglesia se puede tomar, y de hecho se toma así, como expresión de un descarriado, de un ateo, de un pecador que no ha visto la luz. Y uno puede ser todo eso, pero ojo que también lo dice Francisco, y matar al mensajero es una forma de no hacerse cargo del mensaje. Las bellas palabras del Papa pueden quedar en una anécdota, aliviar la conciencia y servir para bellos sermones los domingos, pero lo esperable sería que comiencen a materializarse en la vida diaria de la Iglesia, y acá en Río Tercero también. Y para eso hacen falta verdaderas revoluciones y no parches o maquillajes. En nuestra ciudad, en algún momento, se tendrá que empezar con esta tarea para que la Iglesia de Francisco salga de Roma y se haga realidad. Buenas noches, hasta el próximo programa. La idea de hacer un ciclo de presentaciones que tenga permanencia en el tiempo, que dure hasta fin de año y que sea el primero, si Dios quiere, de muchos ciclos. Y a las 22 vamos a alargar con el proyecto Perinola y vamos a tocar en formato sexteto, flauta, clarinete, piano, guitarra, bajo y percusión, y vamos a tocar el disco completo. Está todo sobre la mesa, la respuesta está. Ajá. La respuesta está. Ajá. Falta que cumplan con la palabra. Bien. Porque en su momento también dijeron, ¿no es cierto?, de que no se iba a permitir el ingreso. Nos contestaron hace 3 semanas en el Comercio Exterior de que hubo una interpretación, una mala interpretación de la gente que autorizaba los ingresos, y por eso se permitió. Nos prometieron que no va a volver a ocurrir, por lo tanto nos dijeron que de acá lo que está autorizado está autorizado. Y que de acá a fin de año no va a haber ninguna autorización más. La pérdida, digamos, de producción hace como un año atrás, que viene pasando, nosotros, la empresa venía haciendo una cierta cantidad de toneladas y se ve reflejado a que tiene que bajar la producción debido a que el producto que está entrando de China viene a mucho menor costo que el que nosotros fabricamos, no así de calidad. La realidad no es fácil, tanto para Petroquímica como para el gremio, por la cuestión de que a partir del 1 de junio va a haber 80 compañeros suspendidos.